Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del día por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya, y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Nos dice el Evangelio que Jesús se transfiguró y sus vestiduras se pusieron blancas. Esto nos muestra que Jesús es Dios y como Dios es luz. El blanco de las vestiduras evoca la luz esplendorosa en la que viven todos aquellos que han alcanzado la eterna bienaventuranza en el cielo. Pero también este color nos muestra a un ser libre de pecado, que vive en la luz y no se corrompe, como se corrompe nuestra carne al envejecer. En este pasaje de la transfiguración, Dios nos muestra que la clave para ser felices y vivir eternamente se encuentra en escuchar a Jesús y seguir sus pasos, pues Él pasó por su vida haciendo el bien y cumpliendo la voluntad de su Padre Celestial. Nosotros los seres humanos nos hemos olvidado que tenemos un origen y un fin, y por esta razón vamos por el mundo buscando rellenar nuestras vidas de todo aquello que el mundo nos ofrece con la finalidad de encontrar la felicidad. Sin embargo, en muchas ocasiones solo encontramos vacío, frustración, desamor, egoísmo y miseria. Debemos entender la miseria humana no como pobreza material, sino como pobreza de espíritu, falta de solidaridad, egoísmo rampante que ve solo por el bien y conveniencia personales y que es capaz de pasar por encima de quien sea con tal de conseguir sus objetivos. Es la miseria humana la que hace que mintamos, critiquemos, guardemos rencor, engañemos, defraudemos, robemos y un sinnúmero de cosas más que los seres humanos desordenados y heridos por el pecado realizamos. Es la miseria el sótano en el que nos encontramos sin podernos librar de nuestros pecados y completamente esclavizados a nuestros gustos, aficiones y malas actitudes. Muchos no lo ven como algo malo, pues su corazón se ha llenado de tanta oscuridad que no pueden percibir el hedor de su maldad, como tampoco permiten que la luz de Cristo les ilumine. La transfiguración del Señor nos muestra que hemos sido llamados a ser hijos de la luz, y por tanto caminar en ella y no en la oscuridad. Es la gracia de Dios, luz que nos ilumina, nos da paz y nos mantiene lejos del pecado y de la muerte. Es esa luz, paz y amor que experimenta Pedro lo que hace que pida al Señor quedarse ahí, aunque también tenía miedo y estaba asustado, pues Jesús al transfigurarse les enseñó lo que les esperaba en la gloria celestial. La presencia de Moisés y Elías al lado de Jesús nos enseña que existe una vida eterna, que es palpable y real, una vida bienaventurada donde no moriremos, no enfermaremos y recibiremos todas las gracias de parte de Dios sin sufrimiento.
Pero Jesús rechaza la petición de Pedro, pues quiere enseñarle a los apóstoles que para alcanzar esa gloria que contemplaron, deben trabajar arduamente por establecer el reino de Dios en la tierra. Es aquí donde Jesús nos enseña como iglesia que debemos establecer el reino primero en nuestros hogares, viviendo con valores auténticamente cristianos, evitando todo aquello que pueda alejarnos de Dios y formando nuestras familias en el amor, respeto y fidelidad a la ley del Señor. Muchos católicos como Pedro piensan que ir al cielo será como la transfiguración, esto es, que contemplarán la gloria de Dios sin esfuerzo alguno, pero esto no es así. Para tener la gracia de contemplar esa gloria, debemos trabajar arduamente, primero cumpliendo a cabalidad la ley de Dios y lo establecido por la Iglesia, y también esparciendo el mensaje de Jesús con nuestro testimonio de vida por todas partes. Al final del Evangelio, el Señor les dice a sus apóstoles que debe padecer y ser despreciado, para recalcarles que no existe resurrección sin cruz, que el catolicismo no es una religión de comodidad, sino un camino de fe y confianza en Dios, donde dejando que su amor entre en nuestro corazón, vamos transformando nuestras vidas y creciendo espiritualmente. Es por esta razón que si le oímos al sufrimiento, no nos gusta el sacrificio ni la penitencia, entonces no estamos siguiendo los pasos de Jesús. Debemos aprender a afrontar los sufrimientos de la vida con valor, confiando en la bondad y ayuda de Dios, pero también cumplir con las penitencias, ayunos y abstinencias que la Iglesia nos propone y que también son solicitadas por Dios a través de su Santísima Madre. No perdamos de vista que el signo del cristiano es la cruz, pues es en ella donde venceremos al maligno para resucitar con Dios a una eterna felicidad. Meditemos en la virtud de la caridad. La caridad es una virtud difícil de vivir, sobre todo porque no solo implica ayudar al necesitado y tratarlo bien, sino también hablar con verdad a aquellos que han equivocado el camino. Verdadera caridad es ayudar a alguien que está haciendo mal las cosas y decirle con tacto y amabilidad aquello que no está haciendo bien. No se trata de vivir pendiente de lo que hacen los demás, sino de velar por su bien espiritual y su salvación. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de caridad, corregir con amabilidad a aquellos que vemos que se están portando mal. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la verdad, una producción de Voz del Camino.